A Dios no hay que corregirle nada. Hay una fábula que dice que un hombre se acostó debajo de un árbol, a la sombra de ese árbol, creo que era de aguacate, dice la fábula, ¿no? Y estaba acostado boca arriba y vio los aguacaticos allá arriba en el palo, pequeñitos. Al lado de él había un bejuco de uyama, una matica de uyama, y tenía una uyama grande. Eso dice la fábula. Y se puso a corregir a Dios, dijo, pero Dios no sabe hacer las cosas. Ese árbol tan grande y bonito, con un aguacate pequeñito, y ese bejuquito de uyama tan delgadito, con una uyama grandota. Y estaba ahí corrigiendo a Dios, y dice la fábula. Y de pronto se vino un aguacatico ese y le cayó en la cabeza. Así fue, así es el cuento. Más o menos, yo no lo sé, pero por ahí va. Y le pegó su buen golpe y dijo, ahora sí entiendo que Dios hizo las cosas bien hechas. ¿Qué tal que me hubiera caído lo llama? Me hubiera matado, imagínese uno, lo llama grandota. Pero ahora sí entendió. La gente tiene que el Señor darle durito para que entienda. Pero ojalá que nosotros no entendamos por las malas, entendamos por las buenas, que Dios tiene la razón. Y que a Él no hay que corregirlo. Amén. Sigo. El arca, hecha por Noé de manera artesanal, sin máquinas y sin nada de eso, a machete, a hacha, de manera artesanal, superó al Titanic, que fue hecho por el mejor ingeniero naval de la época y en los astilleros más modernos del mundo, con todas las leyes de la navegación. Eso lo hizo ese ingeniero, del Titanic. El arca no fue con ingenierías ni con cosas sofisticadas ni maquinarias, fue artesanal, pero voy a decirle una cosa, el arca fue hecha con el cuidado y la orden que Dios le dio a Noé. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que Noé nunca, creo yo, habría sido constructor de barcos. Que se sepa en la historia, yo creo que Noé no tenía esas experiencias, ni era un profesional en eso de hacer barcos, naves. Pero el Señor le dio los planos y le explicó las medidas y le dijo de qué madera y dónde ponían la ventana y dónde ponían la puerta. Y Noé lo hizo así. Gracias a Dios. Aunque él no era constructor de barcos, lo hizo como Dios le dio el plano. Es decir, que Moisés se sujetó a lo que Dios le dijo, porque es como Dios dice. Noé se sujetó, hizo las cosas como se le dijeron, las medidas, la calidad, la madera, la brea y todo lo que el Señor le había dicho, la puerta, la ventana, lo hizo como el Señor le había mandado. Amén. El arca fue hecha con todos los detalles que Dios había dicho a Noé. El Titanic fue hecho con soberbia, como todo un desafío a Dios, diciendo las famosas frases que se oyen siempre, que dice, ni Dios podrá hundirlo. La soberbia de los fabricantes del Titanic, el barco más grande y más moderno de la época, y dijo él, ni Dios podrá hundirlo. El arca no fue hecha con mucha modernidad, pero fue artesanal, pero fue hecha como dijo Dios. Amén. Oiga bien, el arca soportó los embates del diluvio universal casi por 5 meses. Esa arca artesanal aguantó todos los embates de ese diluvio por 5 meses. El Titanic no aguantó su primer viaje inaugural. Salió con destino a Nueva York y nunca llegó. Es que es como Dios dice. Así sea complicado o parezca difícil, es como Él dice. Y aquella lancha, aquella embarcación ordinaria, rudimentaria de Noé, aguantó los 40 días de lluvia y los otros días que duró para que el agua se retirara. Es decir, que después de la lluvia fue peor, fue más fuerte,
porque tuvo que venir un viento tremendo, una tempestad para que se llevara el agua. Y la nave, otra cosa yo estaba pensando, hermano, yo no veo por ninguna parte, ni le he oído decir a ningún predicador, sino que esta semana se me ocurrió pensar, ¿sería que el arca de Noé no tenía un timón? Porque yo no he encontrado que de pronto alguien la manejó, alguien la piloteó, o que llevaba, porque se sabe que las naves tienen para conducirlas, ¿verdad? Porque no cogen mal rumbo. Una nave a la deriva en el mar, la brisa se la lleva y quién sabe a dónde la va. Pero ustedes han encontrado algún escritor, algún predicador, alguien que haya dicho de esa nave que tuviera un timón. ¿No? ¿Sí? ¿Sí, hermano? No, ¿verdad? Yo creo que el timón de esa nave era el Señor. Yo pienso que ellos se metieron al arca, entraron al arca toda la familia y los animales y todo el mundo esperando ahí. Me supongo, ¿no? Clamando al Señor y llueva y llueva y llueva. ¿Ah? Y ya dejó de llover a los 40 días y sigue la cosa. Y viene una tempestad tremenda para que el agua se secara y la nave andaba sin timón. Entre comillas, sin timón. Es como esta iglesia. Esta iglesia tiene un timón y tiene a alguien que lleva el timón, que no es el pastor ni la junta, es el Señor. Así que si uno de nosotros se muere hoy, esta nave no queda a la deriva, esta barca no queda en el aire. Pero se imagina usted, hermano, una nave en alta mar sin timón y el viento azotándola. ¿Qué se espera? ¿Qué esperanza hay de eso? Porque siempre, repito, todas las naves tienen su timón o como una cabrilla, ¿verdad? Yo las he visto así, el grande, el marinero, el conductor, el operador va de pie, ve una rueda grandísima. ¿Ah? Y se imagina usted una nave de esas en medio de alta mar sin timón. Lo que pasa es que el que pilotea esta nave no se ve, él es invisible. Pero la nave no queda a la deriva. Si cualquiera de nosotros se muere esta semana, la nave no queda en el aire. El Señor es el piloto. Bueno, vamos a hablar otro poquito de Noé, de lo que hizo Noé, o Dios a través de Noé. Entonces, esa nave artesanal superó al Titanic, porque aguantó los 40 días de agua y los 150 días hasta que llegó a tierra, 5 meses aproximadamente. Y el Titanic, con tanta fama y con tanta precaución que lo hicieron, se jactaron sus constructores de decir, ni Dios. Oiga, yo creo que eso no se lo inventaron los evangélicos como una calumnia para mejorar a los señores que construyeron. Según la historia, eso fue cierto, que ellos, como no creían en Dios, hicieron esa nave tan portentosa y entonces expresaron esas y no aguantó nada. En el primer viaje se partió. Ese es el mundo. Así es lo del mundo. Amén. Entonces repito, soportó los embates del diluvio universal por 5 meses. Terrible, ¿verdad? Bueno, eso quiere decir que cuando las cosas se hacen como dice él, salen bien. Noé lo hizo como dijo Dios. Y las cosas se dicen en ciertas circunstancias y en ciertos lugares y en ciertas épocas. Todo tiene su lugar, su época y su tiempo para que las cosas funcionen. Porque cuando se hacen las cosas bien, se hacen bien pero a destiempo, mal. Se hacen las cosas pero no se hacen en el sitio adecuado, mal. Y así sucesivamente. Pero las cosas son oportunas en el momento que Dios dice. Hay que hacerlo. Amén. Amén. Aleluya. Hablemos un poquito del tabernáculo de reunión. Aquel templo portátil que hicieron los judíos en el desierto. Era portátil porque donde quiera lo podían desarmar y lo llevaban.
Y llegaban y lo armaban en un otro lugar. Eran unas tiendas. Unas tiendas. Nosotros llamamos tiendas ahí donde venden yuca y plátano. Pero la tienda ya era una carpa. Yo vi unas carpas de esas por allá en el Medio Oriente. De pelo de camello, de pelo de animal. Tejidas. Y como allá llueve poco, pues esas carpas sirven de techo. Una carpa de esas, es decir, unas lonas largas, irregular de ancha, y las ponen así como más o menos como hacen los circos. Un poco parecido, ¿no? Los circos. Y eso lo tienden por encima y sirve de techo. El arca era un templo portátil, cubierta por encima de pieles, de tejones y de qué otra cosa era, de diferentes clases de pieles, cueros de animales para el techo, pero por dentro era una hermosura. El que entraba al templo se impresionaba. Todas las tablas eran cubiertas con oro. Todo era una hermosura, una belleza, aunque por fuera luciera oscuro, negro, feo. Por dentro se reflejaba la gloria de Dios. El tabernáculo de reunión fue hecho como lo dijo Dios. Esa es la ventaja, porque el Señor le dijo a Moisés: hazla conforme al modelo que se te mostró en el monte. Y a pesar de su complejidad, que no fue fácil hacerlo, no se podía omitir detalle alguno, porque las cosas se hacen como Dios dice. Amén. Entonces, el tabernáculo fue hecho como Dios dijo. ¿Por qué no miramos en Éxodo 26? Y vamos a mirar, aunque sea a partes de lo que quiero decir esta mañana. Ustedes conocen bien la Biblia y bueno, uno quisiera leer todos los pasajes, pero no puede en un momento como este. Pero por lo menos miremos algunos apartes. 26, 30 y 33 de Éxodo. Miren lo que dice ahí. 26, 30 y 33. Y y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Era el primer punto. Conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que esa arca ese tabernáculo de reunión era una copia del que estaba arriba. Y esa copia, esa arca se la mostró Dios a Moisés en el monte. Él la vio y le dio el diseño. Me la haces así, conforme al modelo que se te mostró en el monte. Eso es lo importante, que aunque sea difícil, aunque haya que hacer algunos sacrificios o esfuerzos, hay que hacer las cosas como dice Dios, para que nos salgan bien. Amén. Pero como dije, las cosas en su tiempo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento tuvo su tiempo. A eso es que quiero referirme. Ya estamos en otro tiempo. Ahora no hay que ponernos a hacer construcciones de arcas ni de tabernáculos, porque como dice el coro, el arca es Cristo. Como el arca de Noé sobre las aguas, se movía por el soplo de los vientos, aunque ellos muy gozosos se encontraban, alabando el nombre del Señor. Y nosotros como ellos demos gracias, alabando a nuestro Salvador, y con grande devoción edifiquemos un arca, no, un altar encendido para Dios. Oh hermanos, ahora el arca es Jesucristo mi Salvador. Oh hermanos, ahora el arca es Jesucristo mi Salvador. Por eso dije, las cosas hay que hacerlas como Dios dice, en su tiempo, en el sitio. ¿Y qué más dije? Como Dios lo dice. Amén. Porque ponernos nosotros a construir arcas ahora o a construir tabernáculos físicamente es una locura, porque ya el pueblo pasó del desierto y ya llegó a la tierra prometida. Ya la tienda de carpas ya quedó obsoleta y comenzaron a hacer cosas ya estables, como el templo de Salomón. Vea, se habla mucho, se especula, se dice mucho del templo de Salomón. Es más, todavía adoran eso allá en el muro de las lamentaciones. Uno ve a los judíos amontonados, haciendo rituales, leyendo y agachándose y
Bueno, eso es como un espectáculo, ir allá al muro de los lamentos, eso es un espectáculo tremendo. Hay que ponerse la kipá. Ahí a la entrada hay unas canastas, y si usted entra sin ese kipá, lo sacan a patadas. Tiene que ir, si no lleva eso, ahí hay para que tome una. Y cuando salga, vuelve y se la pone. Y puede entrar, Pero ¿cuál es el aferramiento de ellos? Que en ese sitio y en esa muralla grande hay todavía unos restos, es decir, un pedazo del muro que dicen que ese fue parte de lo que edificó Salomón. O sea, hay una atracción, hacia ese monumento, porque fue el que edificó Salomón. Entonces, ya Israel no tiene ya carpas. Ahora se han hecho sitios estables. Es más, un rey, no recuerdo el nombre, ¿sería David? ¿Cuál sería? Salomón. Trajo el arca de Dios, que estaba en una tienda, todavía estaba en una tienda, y la trajo y le hizo un sitio especial en el templo y la metió ahí. Hasta por ahí llega la historia del arca sí, que no se sabe para dónde cogió. No hay una historia real que digan, aquí terminó, fulano la llevó para casa, fulano se la llevó para su casa, nada de eso. Pero encontramos que ese rey trasladó el arca de allá donde estaba todavía en tiendas, o sea, en carpas, y le hizo en el templo de Salomón un sitio. Tendría que ser muy bonito porque él iba a meter ahí el arca de Jehová. Y ahí la tuvo. Se acabaron las carpas. Entonces, hay que hacer las cosas en su tiempo. Todo tiene su tiempo. En el tiempo de Moisés no se predicaba el evangelio, no existía. Ese tiempo era diferente. Allá se habla del culto de Moisés, del cual vamos a hablar un poquito. Y por eso hablo de cosas complicadas, difíciles, pero sofisticadas, en su lugar y en su tiempo. Vamos a ponerle cuidado a eso, porque hacer las cosas a distiempo no marchan, o fuera de lugar, en su lugar y en su tiempo. Amén. El tabernáculo de reunión fue hecho como dijo Dios, conforme al modelo que se le mostró en el monte. Y a pesar de su complejidad, del culto de Moisés y todo eso que era bastante complejo, no se podía omitir detalle alguno. 26, 30 y 33 ya lo leímos, ¿verdad? O leímos el 30. Hermano, regastémonos un ratito, que de pronto podamos entender algo que el Señor nos quiera decir esta mañana. Voy a leer el 30 otra vez. Alzarás el tabernáculo conforme al modelo que se te mostró en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Esas eran prendas muy finas, hechas a mano, con toda la especialidad. Y lino torcido. ¿Están leyendo? Será hecho de obra primorosa. ¿Qué quiere decir primoroso? Hermoso, ¿verdad? Bello. De un acabado extraordinario, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera, de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. ¡Qué hermosura! Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí el velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Leí ese pedacito nada más, pero ustedes lean en casa el desarrollo, cómo fue la complicación de hacer ese templo, con cada detalle, con oro. Aquí ya dice que no era madera de gofer, sino ¿de qué? De acacia. Dijo Dios que fuera de acacia. ¿Qué tal que Moisés le ponga gofer como el de el arca? No, es como dice Dios. Amén. Sigamos el tema. Y yo quisiera que ustedes en casa pudieran leer esos pasajes para que veamos la complicación, lo difícil, los detalles de perfección bien tenidos en cuenta. Y ese tabernáculo, eso fue hecho con tremendo. Es más, tuvo Dios que escoger personas y darle sabiduría, darle capacidad para tallar oro, plata y piedra. Hombres especiales en esa época. Pero Dios los tiene por ahí. En su iglesia hay hombres que saben esculpir, tallar,
lo que sea, con tal de que la iglesia esté linda, bonita. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, ese tabernáculo, aunque era portátil, no era estable, sin embargo tenía unos detalles de perfección muy grandes, muy elevados. Para nosotros, los de hoy, sería complicado ponernos a hacer eso. Pero en su momento lo hicieron como Dios lo dijo. Amén. Amén. Miremos entonces ahora un poquitico. Voy de paso con todos esos temas. Léanlo, hermanos. Lean el libro de Éxodo allá. Una y otra vez. Para que vean tanto detalle. Miramos entonces las vestiduras sagradas. Que Dios le mandó a hacer a Moisés las vestiduras para los sacerdotes. Esa era otra belleza. Otra hermosura. Cada puntada tenía que ser de perfección. Y la Biblia habla de cosas lindas. Habla de azul, púrpura, carmesí. Azul, pues ya conocemos el azul. El púrpura y el carmesí son dos tonos rojos, diferentes el uno del otro. Y también habla de cadenas de oro, láminas de oro y cosas y piedras preciosas que vamos a mirar, pero que aunque sea de paso. Entonces, mire lo que dice. Las vestiduras sagradas, acabadas de perfección, de obra primorosa, superaba el mejor diseñador del mundo. ¿Me oyeron, hermanos? Hoy hay muchos profesionales de diseño y esas cosas, pero este diseñador es diferente. Amén. Amén. En esas vestiduras sagradas del sacerdote tenían por un lado la túnica tejida que bajaba hasta los pies, y en esa túnica llevaba unas campanillas, debían ser de bronce o de oro, que sonaban cuando el sacerdote iba caminando y entraba al lugar santísimo, que es atrás del velo, y la congregación oía cuando el sacerdote se movía allá adentro, porque sonaban las campanillas. También habla de la mitra, que era una especie de gorro que llevaba el sumo sacerdote acá, con una lámina de oro aquí en la frente, y en esa lámina iban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Acá se llama la mitra, ¿no? Hablemos de las prendas que correspondían a ese vestido sagrado. Los detalles, difíciles de hacer, pero es como dice Dios. Entonces hablando de esa prenda, porque es que usted busca ahora mismo en el celular, en internet, el asunto de mitra, y sale el Papa con una gorra así. ¿La han visto? Esa gorra, esa mitra finísima, que es la que usa el Papa y los grandes jerarcas, tiene aquí arriba la forma de pescado, de pez. La que llevaba el sacerdote levítico no tenía eso, no era así, porque los peces son símbolos paganos de la reproducción. Eso tiene un sentido, una connotación que se oculta en esa mitra, se oculta, porque repito, era un significado pagano. Así. ¿Pueden ustedes poner a funcionar la cabeza y ayudarme? ¿Cómo era? Miren, para que vean, la mitra, ese gorro que llevaba el sacerdote entre el vestido sagrado. Pero la de Dios no era así, porque esa cabeza de pescado tiene un sentido pagano. Repito, porque el pescado, el pez, es símbolo pagano de la reproducción, el sexo y de esas cosas, así como ese obelisco, que también tiene un sentido pagano. En Valledupar eso fue lo primero que pusieron ahí a la entrada. Qué lástima que los autores de eso no se enteran, no saben lo que están haciendo. Qué lástima. Pero eso tiene un poco de sentido, ese obelisco. Igual que el pescado acá. Y esos señores tan estudiados no se han dado cuenta que en la cabeza de ese señor llevan una cosa pagana. Pero la mitra que dice aquí, ¿dónde estoy leyendo? Estoy leyendo. Ayúdenme a encontrar los pasajes. Vamos a gastarle un ratico a esto.
que la brisa me lleva a la hojita. Yo les dije que, ¿a dónde estamos leyendo, hermano? Ayúdenme. Estoy hablando de las vestiduras sagradas. ¿Dónde les dije? 30 al 33. Entonces, de madera de acacio, y pondrás el velo adentro, y bueno, todas estas explicaciones. De tal manera que el velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Usted de la iglesia sabe bastante de eso, que había un velo enorme detrás del altar que dividía esto con lo que estaba atrás, donde el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. Por la gracia de Dios, ese velo sirvió mucho tiempo, pero todo tiene su tiempo. Llegó el día que vino el Maestro, el Señor de señores, y se presentó y rasgó el velo de arriba abajo. Ahí terminó el uso del velo, porque el camino quedó libre. El Señor rompió ese velo. Todas las cosas tienen su tiempo y sirven en su tiempo y funcionan en su tiempo. Oigan bien, estoy hablando del tiempo, que es importante, y también del lugar. Anote cada una de esas ideas para que el Señor esta mañana nos ayude. Hablamos entonces de esa vestidura sagrada que llevaba todas estas prendas: la mitra, el pectoral. ¿Qué era el pectoral? Una lámina cuadrada que llevaba en el pecho el sacerdote, aquí, vea, así, con 12 piedras finas. Ahí dan los nombres, cada piedra tenía un nombre. Lindas, moradas, rojas, amarillitas, verdecitas. Eso es una joya extraordinaria, especial, el pectoral. Y el sacerdote lo llevaba aquí. Y en cada una de esas piedras llevaba el nombre de una tribu de Israel. Esa era una prenda valiosa, hermano, linda. Esas piedras incrustadas en oro, con un acabado de perfección. Así lo mandó Dios y así lo hicieron, por difícil que fuera, en su época. ¿Qué tal el pastor ahora con una pectoral de eso? No alcanza a salir de culto cuando ya lo han matado para quitársela. Eso vale mucha plata. ¿Qué tal? Pero en su tiempo sucedió. Pero que se me dé a mí la locura. Bueno, hermano, vamos a recoger ofrenda porque vamos a hacer un pectoral. ¿Cómo les parecería? Se enloqueció el pastor. ¿Qué le está pasando? ¿Ah? Hermano, vamos a hacer un pectoral y una mitra para el culto, para hacer la escuela dominical misionera. ¿Qué pensarían ustedes si me oyeran eso? Pero díganme, sean sinceros. A ver, hermano, eso. ¿Usted qué pensaría si me ve inventando eso? Ya no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Tuvo su tiempo. Ya esto es extemporáneo. ¿Me explico? Estos son detallitos que para poderlos lograr hay que ponerle a funcionar la masa gris, como dicen por ahí. Ahora, esos vestidos blancos de los sacerdotes, le harás el vestido así y así, el efod, el pectoral, la mitra y las cadenas de aquí de oro, y 2 piedras grandes que la ponían, una aquí y otra aquí, unas hombreras, y en cada tabla de esas iba el nombre de 6 tribus de Israel y 6 aquí. Eso era extraordinario. Esa vestidura blanca de lino fino, azul, púrpura, carmesí y oro. Eso eran cosas preciosísimas, hermano. Eso era tremendo. Y esos vestidos blancos y esos desfiles sacerdotales en Jerusalén, eso era potente, eso era extraordinario. Y ese vestido blanco que hermoseaba y diferenciaba a los ministros del culto, eso simboliza, oiga bien, la santidad. Ese vestido blanco simboliza la santidad y la pureza. ¿Oyeron? La pureza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los carnales no heredarán el reino de Dios. Los carnales no se afirman. El hombre carnal no agrada a Dios. Entonces habla un mensaje subliminal que quiere decir santidad a Jehová, que quiere decir pureza. Los hombres y las mujeres de Dios en este tiempo no tienen que ir al tabernáculo de reunión, sino arrodillarse
Y decirle al Señor, límpiame con tu sangre de todo pecado, de toda inmundicia, de toda bueno, perdonen el término, cosas asquerosas del mundo. Él nos limpia de todo pecado, y por eso dijo el Señor, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Ella nos limpia. Viene el muchacho al culto, hediondo marihuana, viene el Señor hediondo ron, a cerveza, viene el Señor fulano, hediondo a borrachera, guandolo, guarapo, y llega el Señor y el Señor lo coge, vea, y lo pule, y le da limpiecito. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Lo deja limpiecito con su sangre. Digan gloria a Dios. Entonces yo quisiera que nos hiciéramos la idea de esos desfiles sacerdotales en Jerusalén. Eso era majestuoso, hermano. Hermano, una cosa majestuosa esos desfiles. La santidad, la gloria de Dios ahí adentro. Hay un escritor que alude a eso y dice, hablando de la gloria de Jerusalén y de todo esto, y los jardines colgantes y todas las hermosuras que habían allí en Jerusalén, la gloria de Jerusalén, y dice el escritor, pero cuando Jesús salió por las puertas, por última vez por las puertas de Jerusalén con la cruz en el hombro, se llevó la gloria. Salió con él la gloria, y Jerusalén quedó escueta como un cajón vacío, porque Jesús salió por última vez y se llevó la gloria. Quedó Jerusalén arruinada, opaca, porque la gloria que brilla es la gloria de Dios. Uno sabe cómo es la presencia de Dios, uno sabe cómo es eso, de encontrarse con el Señor, uno sabe eso, ¿sí o no? Sobre todo los que hemos recibido el Espíritu Santo. Sabemos cómo es la magnitud de su gloria y por eso nos rendimos ante Él, y entonces Él nos limpia con su sangre para que seamos santos, para que sean santas y vivamos en pureza, no en pecado, no en inmundicia, no en concupiscencias, no en cosas de esas pecaminosas, sino en santidad delante de Dios. Amén. Digamos gloria al Señor. Entonces, hablando de las vestiduras sagradas acabadas de perfección, estábamos hablando de la mitra, del pectoral, el efod, que era otra prenda que llevaban acá, todo eso con cadenillas de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Eso era una hermosura, eso era el reflejo de la misma gloria de Dios, eso era extraordinario. Bueno, leyendo acá otras escrituras extrabíblicas, dice que Alejandro Magno, el tercer gobernante mundial que hubo, y que está simbolizado en la Biblia como el leopardo con alas, el tercer bestia que vio Daniel, vio primero que todo un león, después vio un macho cabrío, ¿sí? Y después vio un leopardo con alas, que sería el tercer reino mundial, imperio mundial. Y el director o jefe o el máximo que mandaba ahí era Alejandro Magno, griego. Ese era el poder de los griegos. El tercer imperio mundial fue de los griegos. Y dicen los comentaristas que Alejandro Magno era un hombre joven, que cogió el poder y comenzó a arrebatar pueblos y naciones. Y dicen que en 12 años y 8 meses ganó todos los pueblos del mundo y no le quedó más reinos para conquistar. Dicen que ese hombre era veloz. Dígame que era el leopardo. El leopardo, ustedes lo han visto, que se coge una gacela y en 3 patadas lo agarra. Animal ágil, sale corriendo y se sube a un palo con un chivo en la boca. El leopardo es digno de la velocidad. Y pañapa, dice la Biblia ahí, que le pusieron alas. ¿Cómo le parece un leopardo con alas? ¿Ah? Veloz, rápido. Ese era símbolo de Alejandro Magno. Dicen que cuando él lo mencionaban ya le estaba a la puerta de un pueblo. Y conquistaba y mataba y destruía los pueblos y todo, porque él se hizo el emperador o el gobernante mundial para esa época. Le arrebató el poder a los medopersas. Y hablemos entonces de este hombre. Un hombre sanguinario, un hombre voraz, ligero con sus ejércitos. Llegaba y ran y acababa. No le perdonaba la vida a nadie.
Y dice entonces la historia que les estoy diciendo, que él, cuando ya había caminado el mundo, fue a Jerusalén también con cólera. Como era él encolerizado, llegó con sus ejércitos a Jerusalén. Y cuando vio ese desfile de sacerdotes, con esos vestidos majestuosos, allá es que quiero ir con eso del vestido del sacerdocio. Un hombre tan veloz y tan voraz, puedo decir voraz, que destruía, y que a eso fue encolerizado a Jerusalén. Pero cuando llegó a Jerusalén y vio esos desfiles majestuosos de los sacerdotes con esos vestidos imponentes, con esa pompa, con esos vestidos blancos, dice la historia que ese gobernante tan criminal cayó de rodillas ante el sumo sacerdote. Oiga bien, cayó de rodillas, porque vio la majestad. Eso era como la misma gloria de Dios, esos sacerdotes en desfile. Cayó de rodillas y se acercó donde el sumo sacerdote, que lo llaman el sacrificador, y se le arrodilló al sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote sacó el libro de Daniel y le leyó: mira, aquí habla de este animal que se llama, ¿qué? Leopardo con alas y eso. Ese eres tú, y Dios ha dicho que te va a dar el triunfo en todo el mundo. Y eso lo ayudó y lo levantó. Dice que los reyes y los ejércitos que iban con... tratemos de escuchar, hermano. Estas historias parece que a algunos no les importa, pero esto tiene un sentido. Vamos a hacerlo. Dice que los que iban con él, todo ese séquito de reyes y de militares y gente pudiente, gente poderosa, al ver su jefe arrodillado delante del cura ese, perdón, no era cura, era sacerdote levítico, y de esa gente, dice que todos se quedaron con las manos así y dijeron: ay, Alejandro Magno se enloqueció, porque él nunca había hecho eso en ninguna parte y con nadie. Pensaron que se había vuelto loco su jefe, una actitud tan rara. Pero fue que él llegó allá y vio esa gloria linda que lo dominó y dijo: así fue que Dios me mostró a mí un día, y parecida a esta imagen. Y ese día el hombre se rindió y la gente quedaron quieta, y los sacerdotes se acercaron y le pidieron peticiones, que les concediera esto y esto y esto, y él dijo: está hecho. Que le concediera favores a los judíos que estaban fuera de su país, también. Todo lo que ellos le pidieron se lo hizo, y se fue y dejó a Israel quieto. Vio la gloria de Dios, vio su gloria. Es que eso impresiona. Y de eso estamos hablando aquí, del vestido sacerdotal y todas las prendas que componen esa indumentaria. Amén. ¿Son qué? Una hermosura y reflejo de la gloria de Dios. Entonces, eso impresionó. De tal manera que Alejandro Magno, ese gobernante atroz que iba destruyendo el mundo, quedó hipnotizado al ver ese orden sacerdotal con sus vestiduras sagradas que reflejaban la misma gloria de Dios. Estamos hablando de aquel tiempo y del sacerdocio levítico. Bueno, hablemos otro poquito aquí de otra cosa, allá, y es esta: el aceite de la santa unción. Como ese no había otro, su fórmula era un poco complicada y exclusiva, y su preparación de mucho cuidado. Amén. Hablemos un poquito también de paso, claro está, de ese perfume especial que Dios le mandó a hacer a Moisés, que era exclusivo para ungir al sumo sacerdote. Y le dio una fórmula bastante complicada para hacer ese perfume, solo para el sacerdote, para Dios. Nadie podía hacer otro semejante, ni nadie podía usar ese perfume, porque era cortado del pueblo. Eso se hizo en su momento y en su época. Terrible, haga cosas sofisticadas, yo diría un poquito difíciles, pero se hizo según lo mandó Dios, porque es como dice el Señor. Es como Jehová lo ha mandado. El culto de Moisés se componía de unos rituales bastante complicados. Ustedes han leído bastante. Cómo era que el sacerdote entraba, cómo era que salía, dónde tenía que lavarse los pies, dónde tenía que llevar la ceniza, dónde tenía que quemar la víctima. ¿Ustedes han leído eso? Cada detallito que parece que fuera cualquier cosa, pero eso tiene sentido. ¿Dónde tenían que echar la ceniza? Las pieles, la gordura, la grosura. Eso es lo que es el culto de Moisés. Eso era bastante sofisticado.
No era fácil, no era fácil. Hablando del aceite de la santa unción, no era fácil, pero como Dios dijo, así se hace. Hizo Moisés los utensilios del templo, hizo disposición cada cosa en su lugar, como Jehová había dicho. Amén. Ustedes van a leer esa parte donde el rey de Babilonia se llevó a Judá para Babilonia. Y habla de 50 tazones, de 100 cuchillos, de 100 cucharas, de oro, de plata. Es un mobiliario, una vajilla, pero enorme, de cientos de prendas, las que se llevó para Babilonia. Que por cierto, el otro rey, el del segundo imperio, las mandó a recoger y le dijo a Nehemías: hagan una lista de todos los utensilios que se vinieron de Jerusalén, que trajeron hacía 70 años, y ahí estaban guardados. Lo de Dios se conserva, ¿no? Se conserva lo de Dios así. 70 años allá en el extranjero. Y ese día que el rey Ciro dijo: hagan el inventario, y se la llevan. Va a Jerusalén otra vez, compadre, a regresar lo que se habían llevado. Y esa lista tremenda, hay que ponerle cuidado a esos detalles. La lista, la cantidad de instrumentos, lo complicado del culto. Cómo hacían el culto de Moisés, era bastante complicado. Pero era así como dice Dios. Amén. Esos detallitos hay que leerlos. El culto de Moisés se componía de unos rituales bastante complicados, pero había que hacerlo con mucho cuidado para hacer todas las cosas exactamente como lo dice Dios. Allá le pasó un chasco. ¿Puedo decir chasco? ¿Qué es la palabra chasco? La dije porque se oye por ahí, pero yo no sé si es aceptable. Vamos, yo no sé. Le pasó un cacharro. ¿A quién? Al hijo de Aarón. Era un sacerdote también, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Que ese sacerdote descuidado fue y tomó fuego para el incensario, fuego extraño. El fuego para prender el incienso tenía que ser de aquí, de abajo del altar, aquí donde caían las brasas. Echarle al incienso. Yo no sé, cuando habla de fuego extraño, a mí me ha parecido que fue y cogió brasas de allá del fogón de la hermana Ludari. A mí me ha parecido que fue aquel muchacho, un sacerdote, pero no tuvo en cuenta. Es que hay que tener en cuenta lo que dice Dios, porque lo que Él dice, eso es así, lo que Él dice es como Él dice. El muchacho inexperto o desobediente, yo no sé, se fue donde la hermana Ludari en el fogón, cogió una brasa y le metió candela al incensario y se vino batiendo su incensario. ¿Qué le pasó, hermano? ¿Qué fue lo que le pasó al muchacho? ¿Quién me dice qué le pasó al muchacho? Oiga, pero diga. Se quemó en el altar. ¿Qué le pasó al muchacho? Perdió la vida. ¿Te acuerdas? Perdió la vida. Bueno, quedó fulminado. Se quemó, se prendió en el altar y murió. Porque cogió fuego extraño. Es como coger por otro camino. Pero a Dios hay que tenerlo en cuenta y hacer las cosas como Él dice. Digan gloria a Dios. Entonces, hablando del culto de Moisés, lean por allá eso en sus casas. Se componía de unos rituales bastante complicados. Bastante complicados, difíciles. Eso tenía mucho que hacerle. Sobre todo con detalle. Estoy hablando del culto de Moisés. Me parece que era como 99% diferente al culto que nosotros hacemos. Aquí venimos, cantamos unos coros, cantamos una alabanza, recogemos la ofrenda y oramos por los enfermos y luego pasamos al predicador y el predicador, bien o mal, trae su mensajito y lo tira. Ya, pasó el culto. Allá no era así. Allá los que oficiaban tenían que tener mucho cuidado, porque había mucho que hacer y mucho detalle. En su tiempo así fue. Así fue. Gloria a Dios. Yo estaba pensando que la misa católica como que ha querido imitar ese mismo modelo del culto de Moisés con todos sus rituales.
sin darse cuenta que ya eso pasó y que fue reemplazado por el sacrificio del Calvario. Amén. Amén. ¿No se han dado cuenta que todo eso que pasó allá y que se hacía allá fue sustituido por el sacrificio del Calvario? Porque por ahí cuando llegamos al Calvario las cosas cambiaron. Y ya no es el tiempo de Moisés, ahora es el tiempo del Señor y del evangelismo mundial. Del Calvario acá hubo cambios y ha habido cambios extraordinarios. Que la gente que no entiende enreda las cosas una con la otra, pero no es así. En cada tiempo, en cada lugar, Dios dice las cosas y es así como Él dice. Amén. Amén. Hablando de la misa católica, yo dije que creo que ellos tratan como de imitar en la misa el culto de Moisés, porque una misa católica tiene bastante ¿qué? Ayúdame. ¿Ah? Usted dice parafernalia. Hablemos con un término por acá, creo yo. Ese culto tenía bastante parapeto. Un término criollo, hay muchos, pero se me van de la mente. ¿No cree que cualquiera iba a hacer el culto que hacía Moisés? Y lo mismo es una misa. Vea, cualquiera no hace una misa. Yo tengo una listica aquí de este culto y yo decía en una reunión de pastores, ¿qué tal que nosotros nos pongan a hacer una misa? Dijo el hermano Payare, nos quitarían la licencia. Porque ¿quién va a hacer una misa? Y yo tengo una listica aquí que dice así, ¿verdad? Estoy muy enredado, hermano, no se me escucha la voz. ¿O sí me están escuchando? Yo que soy un poco gangoso y estoy agripado, estoy un poco mal. Pero vamos a tratar entre todos. No me dejen predicar solo, ayúdenme. Si alguien tiene un dato bonito, tírelo. Un dato que nos ayude. Bueno, dice así, vea. Un notable escritor del catolicismo romano analiza la celebración mecánica hecha por el sacerdote durante la celebración de la misa con estas palabras. Óigalo bien. El sacerdote hace la señal de la cruz 16 veces. Se voltea hacia la congregación 6 veces. Eleva los ojos al cielo 11 veces. Besa el altar 8 veces. Dobla las manos 4 veces. Se da golpe de pecho 10 veces. Agacha la cabeza 21 veces. Dobla una rodilla en reverencia 8 veces. ¿Cómo es así, hermano? Así será, ¿no? 8 veces. Vamos a ponerle cuidado a esto, para que veamos hasta dónde nos lleva el Señor esta mañana. Inclina sus hombros 7 veces. Bendice el altar con la señal de la cruz 30 veces. Así que una misa no es así cualquier cosa suelta como nosotros que cantamos el coro que nos dé la gana. Y si cantamos, cantamos, y si no queremos cantar, no cantamos. Eso tiene un orden. Pone sus manos debajo y sobre el altar 29 veces. Ora secretamente, en silencio, 11 veces. Ora en voz alta, 13 veces. Toma el pan y el vino y lo convierte en el cuerpo y sangre de Cristo. Cubre y descubre el cáliz 10 veces. Camina de un lado al altar al otro 20 veces. Que a uno lo pongan a hacer la misa. ¿Qué tal, hermano Rúa, que brinca aquí como un caucho? ¿Qué tal, hermano Rúa, que cuando predica aquí salta y para ponerlo a hacer una misa, cómo les parece? 20 veces. Y por añadidura efectúa otro gran número de acciones. Este es un orden muy preciso, bien elaborado. Pero oiga lo que le voy a decir, siempre es igual. No se puede salir de ahí, eso tiene un orden estipulado. Siempre que hace la misa o el culto de Moisés, igual. El culto no es igual, nuestro culto. Es más sencillo, más suelto, ¿verdad? Y espontáneo. El hermano ora de un modo, el otro ora de otro. Cada predicador tiene un mensaje. ¿Es muy diferente, sí o no? Amén, amén. Entonces,
vamos a irle poniendo cuidado a esto. Yo no sé de tiempo. Vamos a ver, me entregaron tarde. Amén. Decimos entonces que es un culto bastante complicado, tanto el de Moisés como la misa católica, que parecen en parte de la misa parece imitación. Parece. Entonces dice aquí, sin darse cuenta ellos que ya este asunto, estos rituales y todos estos cultos fueron reemplazados por el sacrificio en el Calvario. Ahora sí abran Biblia, me van a ayudar a abrir la Biblia, porque antes de terminar vamos a leer muchos pasajes que nos ayuden a constatar lo que se está diciendo. Vamos a mirar Colosenses 2. No me dejen solo, porque esto es algo que debemos llegar al fin de este tema todo. Dije que Colosenses 2. Colosenses 2:13. Esta Biblia mía es un poquito difícil, pero bueno. 2:13 y 14. Mi Biblia dice así, del 13: y a vosotros, hablando de los gentiles, de nosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con el Señor, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. El acta, todas esas ordenanzas de la ley. Aleluya. Porque Jesucristo vino a cumplir la ley, no a abrogarla, pero a cumplirla. ¿Por qué la cumplió? Porque los antepasados ninguno pudo cumplirla. La ley está complicada, tan sofisticado eso, que nadie la cumplió a cabalidad. Entonces Jesucristo dijo, bueno, yo voy, el único que la cumple. Y la cumplió. Y cuando una cosa se cumple, hasta ahí llegó. ¿Oyeron, hermano? ¿Oyeron? Hasta ahí llegó. Si yo le debo aquí al hermano Rúa $1,000,000 de pesos, y entonces el hermano Naidi dice, tranquilo hermano, yo se los pago. Yo se los pago. ¿Quién quedó debiendo? Nadie. Ya yo no le voy a cobrar al hermano Rúa porque ya el hermano me pagó la deuda. El acta que había en los decretos contra nosotros, el Señor la clavó en la cruz y la exhibió públicamente, y hasta ahí llegó y nos dejó libre porque la deuda la pagó Él. Así que si mi deuda la pagaron, yo no tengo que seguirla pagando. Porque Él murió una vez por todas. Hermano, escuchen bien que vamos a entender con un puntico que me interesa al finalizar. Él pagó todo. Y si Él pagó, ya nosotros no tenemos que pagar. Y Él dijo, no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. El único que la pudo cumplir. Los antiguos ninguno, por eso se quedaron perdidos en el desierto y se murieron. Porque no fueron capaces de corresponderle a Dios con las responsabilidades de ese culto y de esos mandamientos y mandatos y ordenanzas complicadas. Yo me gozo mucho porque el Señor Jesús, al predicar el Evangelio, nos hizo algo descomplicado, que lo podamos entender todos. Amén. Amén. Vamos a mirar en Hebreos 8:13. Otro verso para confirmar lo que decíamos. 8:13 de Hebreos. No escatime tiempo. Acompáñeme a llegarle al final a este tema. 8:13. ¿Lo tienen, hermano? Hablando del nuevo pacto, dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, ¿qué le pasa? Está próximo a desaparecer. Así que el Señor vino a traer un nuevo pacto, porque la ley era la alianza, era un pacto. Pero ese pacto terminó en la cruz. Amén. Y Jesús instauró un nuevo pacto. Por eso fue que el ladrón de la cruz, dicen así que el ladrón de la cruz, no sé si estará mal dicho eso. El ladrón de la cruz se salvó porque cuando él clamó al Señor, lo hizo antes de finalizar el viejo pacto, el Antiguo Testamento.
el Señor estaba vivo todavía. Cuando Él expiró en la cruz del Calvario, la historia se partió. Y quedó el viejo pacto abolido y el nuevo pacto inició. Y ese señor, ¿cómo se llamaría? El ladrón. Tuvo la dicha de quedar atrás y no le exigieron bautismo, ni el Espíritu Santo, ni nada. Solamente que reconoció y dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Miren la petición de ese hombre, un malvado, pero en el momento creyó. Acuérdate de mí cuando vengas. El Señor le dijo, no es cuando venga, es ya. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Algunos toman eso como doctrina para decir, el ladrón no necesitó bautizarse. ¿Quién dijo que tenemos que bautizarnos? ¿Quién dijo que hay que recibir el Espíritu Santo para ser salvo? Si el ladrón no necesitó eso. Claro, porque el ladrón quedó allá. Amén. En el antiguo pacto quedó. Ahí quedó. Pero ahí se instaló el nuevo pacto. Amén. Lo que está por viejo es próximo a desaparecer. Entonces, ese culto y esas cosas fueron reemplazados en la cruz del Calvario. Voy a hablar de esto, mire. Los hermanos judaizantes querían que nosotros los gentiles guardáramos la ley de Moisés también. Eso era lo que ellos decían. ¿Quién eran los hermanos judaizantes? Los judíos que se entregaban al Señor, al Evangelio, pero quedaban con la idea de que había que cumplir la ley también. Entonces, se iban de cuenta de ellos a polemizar en las iglesias que Pablo había construido en el campo misionero, que eran gentiles, toda esa gente, todas esas iglesias de allá donde Pablo estuvo. Ayúdenme a recordar los nombres: Esmirna, Éfeso, Tiatira, Filadelfia, todas esas regiones allá del bajo del medio todo eso eran iglesias de Pablo, pero eran gentiles. Entonces los hermanos judíos o judaizantes venían a adoctrinar a los gentiles. Tienen que circuncidarse, tienen que, para que se salven, tienen que guardar la ley. Y se presentó un problema grave, y Pablo y Bernabé peleó con ellos. Dice que tiene un problema grande. Eso está en el capítulo 15 de los Hechos. Ábranse la Biblia por allá, porque lo vamos a mirar. Amén. Hechos 15. Entonces, como se presentó esa polémica, hubo que hacer un gran concilio en Jerusalén para resolver este asunto. Voy a decirles algo. Pablo y ellos estaban en el campo misionero entre los gentiles, y los judíos mantenían la idea de que había que guardar la ley de Moisés. Entonces Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para llevar el asunto a los apóstoles que estaban allá. Yo diría que los apóstoles quedaron en Jerusalén, como yo diría, como el consistorio de ancianos, para que resolvieran las cosas. Entonces Pablo y Bernabé vinieron a Jerusalén, verso 1 del capítulo 15 de Hechos. Ábranla. Yo quiero llegar a un punto, y espero que me acompañen, para poder aprovechar la venida al culto esta mañana, porque yo sé que aquí no vinimos a pasear. Amén. Si alguien vino a pasear, ojalá cambie el pensamiento ahora mismo, pero vinimos a oír la voz del Señor. Hechos 15. Voy a leer unos cuantos versos seleccionados. ¿Me acompañan, verdad? Porque no tengo tiempo para leer todo el pasaje. Se llama el concilio en Jerusalén. Pablo vino con Bernabé y le pusieron el problema. Mira, Pedro, hermanos, apóstoles, estamos predicando allá y el Señor está haciendo esto y esto con los gentiles, se están convirtiendo, están recibiendo el Espíritu Santo, se están bautizando en el nombre del Señor, pero estos hermanos de aquí de Jerusalén van allá a dañarnos el terreno, a decirle a los hermanos que tienen que guardar la ley y que tienen que circuncidarse. Venimos para que ustedes nos ayuden a resolver esto. Eso fue lo que motivó el concilio. Dice entonces, verso 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, mire la pretensión,
no podéis ser salvos. Esos judaizantes venían a desafiar a los hermanos gentiles. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, así que una, como decimos en nuestro coloquial, una pelotera. Se dispuso que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar este asunto o esta cuestión. ¿Vieron, hermano, qué fue lo que causó el concilio? Bueno, entonces subieron la comisión a hablar con los apóstoles. Verso 5, vamos a saltarnos. Pero algunos de los sectas de los fariseos que habían creído el evangelio se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo y mandarles que guarden la ley de Moisés. Oyeron, hermano, están en el concilio ya, están discutiendo. ¿Y están discutiendo qué? Por nosotros, hermano. Escuche, que es que en esa polémica éramos nosotros los que estábamos por medio. Acuérdense de eso. Estaban resolviendo nuestros problemas. ¿Escuchan? Esa es la importancia del concilio. Que lo que estaban tratando ahí, y algunos hermanos dicen, pero eso, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? Era que los gentiles eran los que estábamos de por medio. Era defendiendo nuestra causa. Era ver hasta dónde podíamos nosotros, los gentiles, hacer o no hacer. Así que póngale, aplíquele. Porque voy a leer varios versículos saltaditos, porque no puedo leer todo el pasaje, pero usted lo va a leer en su casa, para entender que lo que estaba en juego era la salvación de nosotros. Y ellos, que eran autoridad religiosa, decían: tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse. Era con nosotros. Ese era un tribunal que se formó en ese momento para tratar un problema de doctrina muy grave. Pero adelantándome un poquito, nosotros los gentiles salimos airosos. Tienen que circuncidarse, dice el 5, ¿verdad? El 5. Y el 10 dice: tienen que circuncidarse, dice el 5, y guardar la ley de Moisés. Y el 10 dice, a ver, mi Biblia dice: ahora pues, dice uno de los discípulos, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz, aquí en el cuello, de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros, ni nuestros padres hemos podido llevar? Hablan de la ley. Uno de los hermanos se levantó y dijo: ¿por qué ponen eso en la cabeza, en el cerviz de los hermanos gentiles? Si la ley ni nuestros padres, ni ninguno de ellos, ni nosotros hemos podido cumplir, y ahora se la vamos a poner a los gentiles. Qué discusión tan seria, ¿verdad? Esto es serio. Lo que quiero que notemos es el cambio de una época a la otra. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hay gente en pleno siglo XXI tratando de guardar la ley. Allá es que voy, ¿entienden? Absurdo, absurdo. A ponerse a hacer un arca ahora. Absurdo. Todo tiene su tiempo. Allá es que voy para ver si me ayudan, se despiertan un poquito para que me ayuden. A eso es que me estoy refiriendo, y lo vamos a terminar a la luz de la Biblia. Tienen que circuncidarse, dijo allá uno. Entonces, en el 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Pero por qué? Preguntó. 19 y 20, vamos a saltar. Por lo cual, llegaron a una conclusión después de tanta discusión y pelea. Por lo cual yo juzgo, dijo Jacobo, yo juzgo, pónganle cuidado, que no se inquiete a los gentiles, que se convierten al Señor, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esa fue la conclusión a que llegó este hombre. Y el 21 dice: porque Moisés, hablando de la ley, Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces la conclusión
es que a los gentiles no le impusieran la ley. Esa fue la conclusión. Y el 28 y 29, ya culminando este capítulo, les dijeron, bueno, entonces, hagámosle una carta a los gentiles que están allá, diciéndole que esos que van a perturbar allá no son mandados por nosotros. Y dice el 28, porque ha parecido bien, una carta que le iba a mandar, bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Bueno, ahí terminó el asunto. Y la carta que le mandaron fue lo que debían cumplir los gentiles. Esto es muy interesante, demasiado interesante, porque la conclusión de ellos fue esa: no le pongamos la ley, gracias a Dios, porque la ley era un yugo, y el Espíritu Santo, el Señor en la cruz del Calvario nos quitó ese yugo. ¿Qué tal que nosotros hubiéramos entrado por las mismas leyes de los judíos? ¿Cómo estuviéramos? Pero gracias a Dios, Él nos libertó a buena hora, nos sacó del conflicto. Eso es lo que quiero decir, nos sacó del conflicto. Gracias a Dios quedamos libres, quedamos exentos de guardar todo ese andamiaje complicado de la ley de Moisés. Y el camino al reino de Dios quedó expedito, sin talanqueras. Amén, sin talanqueras. Y ahora quedó libre el camino. Usted notará que ni Jesús ni los discípulos que predicaron tanto tiempo nunca predicaron la ley de Moisés, ¿o sí? Ustedes están como durmiendo un poquito, pero saben que uno enseña y predica con una finalidad. Amén. De pronto en el camino da pereza, pero hay una finalidad, no se duerman. Amén. Amén. Usted es lector de la Biblia. ¿Usted ha encontrado algunos mensajes de los apóstoles enseñándole a los hermanos la ley de Moisés? Bueno, Jorge. En los mensajes de Jesucristo, su predicación, ¿usted encuentra alguna cosa recomendándole al pueblo que cumplieran la ley de Moisés? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a ponerle sentido a esto. ¿Por qué no? La ley fue importante en su tiempo. Las cosas son interesantes en su tiempo. Y yo mirando la Biblia así de lado a lado, yo no veo al Señor ni a los discípulos predicando y recomendándole la ley de Moisés a la gente. Entonces dice el 21, creo que es, ¿no? Dice el 21, porque Moisés desde tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Ese mensaje era viejo, pero ahora le dicen a los hermanos, y esto es muy importante, que ha parecido bien al Espíritu Santo. O sea que lo que estamos haciendo aquí esta mañana le ha parecido bien al Espíritu Santo. Esto no nos lo inventamos nosotros. El Evangelio no fue invento de nosotros. El Evangelio lo trajo el Señor, el primer misionero, mensajero. Dice después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, lo que está cumplido está cumplido. Se cumplió el tiempo de la ley, se cumplió el tiempo del tabernáculo, se cumplió el tiempo del arca de Moisés, se cumplió. Pero ahora dice el Señor, el tiempo se ha acercado, el reino se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. Ahí está. Entonces este es el tiempo del Evangelio. Amén. No es el tiempo de Moisés ni de la ley. Espero que lean el capítulo ese en casa y se den cuenta la defensa que nos hicieron en ese tribunal, en ese concilio. Salimos bien, ¿verdad, hermano? A ver, hermano, don Irán. Les aconsejo que el sábado no hagan serenata.
para que no se me duerma el domingo. Suspéndala hasta el viernes, hermano. El Señor dijo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Del Calvario para acá no se predicó más la ley de Moisés, porque ella tuvo su tiempo y su cumplimiento. Digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces estamos convencidos esta mañana a la luz de la Biblia que hubo un cambio de pacto, hubo un cambio de ley, hubo un cambio de sacerdote, porque ahora el sumo sacerdote se llama Jesucristo. Aleluya. Él es el gran sumo sacerdote, el sacrificador, el que gobierna. Se llama Jesucristo. Repito, gracias a Dios quedamos libres. En ese concilio ganamos nosotros, porque dijeron no le pongan la ley a los judíos, a los gentiles. Escríbanle que se aparten de los sacrificados a ídolos, de la fornicación, de ahogado y creo que de sangre. Lo de la sangre, algunos no toman en cuenta eso, pero aquí dice que la sangre. O sea que si usted se comía su rellenita por ahí de cerdo, córtele. Bueno, yo quiero preguntarle, ¿no nos las pusieron fácil? ¿No le parece descomplicado la carta? Y esa carta, léala ya en su casa, que esa carta es de nosotros, es para nosotros, hermano. No le pongan la ley a los gentiles, no. Otros sí. Eran autoridades que estaban decidiendo por nosotros. Amén. ¿Alguien tiene algún aporte? ¿Ah? Ni el Señor ni los discípulos predicaron los asuntos de la ley, porque estamos en el tiempo del evangelismo. Entonces voy a culminar con unas preguntas. Ya estoy llegando pero no se me descuide. Conmigo vamos a mirar esto. Gracias a Dios, porque salimos libres. De no estuviéramos haciendo rituales. Pero yo pregunto, ¿dónde están los mesiánicos y todos aquellos grupos que quieren guardar la ley de Moisés, que quieren someterse? Oiga la pregunta, estoy terminando, que no me interesa que gritemos y brinquemos, sino que entendamos, porque estamos en tiempo, hay que ponerle todas las cosas en su tiempo y en su lugar. ¿Qué tal nosotros haciendo sacrificios de animales aquí en el templo? ¿Qué tal nosotros matando chivos aquí en el templo y quemando grasas aquí? ¿Ah? Las cosas en su tiempo y en su lugar. Estoy terminando el mensaje, pero espero que nos ayude el Señor. Porque, hermano, si usted no se percata de las cosas, cualquiera viene y lo embolata con una doctrina falsa y usted le cree que es así. Porque hoy estamos en un momento, yo diría, peligroso en cuanto a doctrinas, porque hay gente que jala para un lado y el otro jala para el otro. Pero nosotros debemos tener una dirección, nosotros debemos tener un timón. Amén. El timón del arca no era físico, no era de madera, era el mismo Señor, el timón y yo diría, el operador de esa nave. El operador de esta nave se llama Jesucristo. Entonces la pregunta con la que estoy terminando: aleluya. Mi hermano, yo predico con un propósito. No por predicarme un sermón bonito que la gente no, esa no es la idea. Yo predico con un propósito. Nótelo. ¿Dónde están los mesiánicos? Se están bautizando ahora en la forma judía y rechazando la Biblia nuestra. Y gente que fueron bautizados en la iglesia y recibieron el Espíritu Santo y están por allá claudicando. ¿Ah? Ridiculez, dice el hermano. Ojo con eso. Oh, mis hermanos, que ese es el propósito de predicar esta mañana. No estoy aquí como un grande orador. No es esa la idea. La idea es que el Señor nos ayude
y permanezcamos donde Dios nos ha establecido, que de ahí no nos mueva nadie, ni doctrinas ni nada. Que aquí estamos y hemos entendido la salvación, el evangelio, aquí estaremos hasta que el Señor venga, entendiendo que los tiempos han pasado y que todo tiene su tiempo. Amén, amén. ¿Dónde están todos aquellos grupos de iglesias religiosas que quieren guardar la ley de Moisés? Mientras que algunos quieren quitarse el yugo, otros quieren que le pongan el yugo. Guardando el sábado, dejando de comer ciertos alimentos y hablando de, bueno, una cantidad de que ustedes saben de eso. Ustedes saben de eso. Pero el Señor limpiamente, lo que trajo fue un mensaje. Y ese mensaje se llama buenas nuevas, se llama evangelio. Amén. Y finalmente, ya como dije cerrando, voy a decirles esto. Porque repito la frase que vengo trayendo. Es como Él dice. No es como dice el mesiánico. Ni como dice el sacerdote, el cura o el otro. Es como Él dice. Por ahí es que es la cosa. Digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Entonces los que quieren guardar la ley de Moisés, ¿dónde están? Están ubicados fuera de tiempo. Están fuera de lugar. ¿Me oyeron, hermano? ¿Me oyeron? Esa gente está fuera de lugar. Están fuera de tiempo. Y desgraciadamente hay hermanos de nuestra iglesia, no tantos, pero sí hay unos que profanan la fe. Profanan de la fe. Yo creo que por falta de conocimiento, yo no entiendo, o el diablo los arrastra. ¿Pero por qué? Si es como el Señor dice. ¿Y cómo dice el Señor? ¿Qué dice el Señor ahora? Id por todo el mundo. Digan conmigo. Y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Fin, punto final. Punto final. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué tienes que buscar otra doctrina, otro lugar? ¿Por qué te ponen a guardar la ley en este tiempo? ¿Se entiende lo que he querido decir hoy? ¿Se entiende lo que yo he querido decir esta mañana? Y yo creo que es de parte de Dios, porque creo que es algo oportuno, ya que en este tiempo hay tantos desvíos por no entender las Escrituras, por no trazar las Escrituras. Hay desvíos. Pero el que ande bien en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea que los que se extravían de este camino son más que torpes. No son torpes, son más. Un poquito más. ¿Me oyeron? Los que se extravían del camino del Señor. Hermano, después que Él nos llamó, nos dio el Espíritu Santo, nos bautizamos en su nombre, entendimos la salvación, nos redimió con su sangre. Qué torpeza, ¿verdad? Qué torpeza. Pero el que anda en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y si se extravía, es un poquito más que torpe. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que ande en este camino, dice el apóstol, ahora teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Oye, ¿eso cómo es? Hombre, pues, que había un velo acá o eso, y ahí se entraba nada más el sumo sacerdote una vez al año. Había restricciones. Y tenía que ver cómo entraba porque se podía morir allá. Por eso llevaba unas campanitas, que cuando él caminaba para allá, la iglesia oía el sonidito, está vivo. Está vivo. Y el sacerdote entraba a hacer el sacrificio allá, pero bien hechecito porque podía quedar muerto. Y luego salía de allá. Solamente él. Pero ahora dice Pedro, por el camino vivo, nuevo y vivo,
que el Señor nos abrió a través del velo, eso es de su carne. Cuando su cuerpo era partido en la cruz del Calvario, simultáneamente el velo se rasgaba aquí. Queriendo decir la palabra de Dios de forma clara esta mañana, que el camino quedó libre, el camino quedó expedito para que todos podamos entrar en el lugar santísimo. Digan gloria al Señor. Digan gloria al Señor. Entonces, quiere decir que el camino quedó libre para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Camino nuevo y vivo que Él abrió a través de su carne, su cuerpo. Al partir, al romper el velo. Y estamos en otro tiempo, en el tiempo del evangelio, del evangelismo. Amén. Amén. Hermano, estamos en el tiempo del evangelismo mundial. Porque a pesar de todos esos mamotretos, si puedo decir así, que había en la ley de Moisés, el culto complicado y todo eso, ese culto era solamente para los judíos. Dicen los escritores, dicen que el mensaje judío, o sea, la ley de Moisés, era centrípeta, o sea, de dentro. Ellos no ganaban adeptos, ellos no predicaron su ley para otros países, era centrípeta para ellos nada más. Pero cuando llegó el evangelio dice que es centrífugo. Centrífugo es que se riega a todas partes como la brisa del abanico. Que el abanico echa la brisa para afuera. Centrífugo. Así es el evangelio. Es centrífugo. No se quedó en Jerusalén, llegó hasta las aguas y sigue de aquí para adelante para la sierra. Y por todo eso, porque es el tiempo del evangelismo, no es el tiempo de Moisés, es el tiempo de Jesucristo. Y Él es el arca. Amén. No estamos en el tiempo de Moisés, estamos en el tiempo del Señor. Amén. Así que, por torpe que sea, no se extraviará. Los que conocemos al Señor no lo vamos a cambiar por ninguna doctrina. No lo vamos a cambiar por ninguna doctrina. Ni vamos a andarle poniendo oído al filósofo, al mesiánico, al rabino, que hoy predican por las redes los rabinos. No, acuérdense que Jesucristo cumplió la ley en la cruz del Calvario. Vamos a estar en pie. Vamos a estar en pie. Y de la cruz para atrás es una cosa y de la cruz para acá es otra. Amén. Así que nosotros no somos judíos, somos gentiles redimidos con la sangre de Jesucristo.